Muchas gracias, magistrado presidente Francisco Javier A. Ordóñez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Pues con motivo de los eventos relacionados con el Día Internacional de la Mujer en este mes de marzo, ya considerado como el Día de la Mujer, aunque siempre hemos dicho que todos los días y todas las horas y todos los minutos del año debían ser de la mujer, procurar y fomentar y prevenir toda la violencia que existe y que se ha acelerado últimamente en contra de las mujeres, las niñas y las adolescentes. En virtud de lo anterior, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, en coordinación con el Observatorio para la Participación Política de las Mujeres en el Estado de Campeche, organizó una serie de actividades, conferencias, para dar realce a estas fechas, sin, desde luego, dejar de demeritar la importancia de que en todo tiempo sigamos pendientes de los asuntos propios de la igualdad de género, de la perspectiva de género y del empoderamiento de la mujer en nuestro Estado. Por ello, el día de hoy nos complace mucho dar la bienvenida en nombre del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche a la doctora Artemia Fabré Sarandona, quien es presidenta de la Asociación Civil Diálogo y Movimiento y quien nos impartirá el día de hoy la conferencia en modo virtual de los derechos lingüísticos, mujeres intérpretes y las usuarias en el marco de este día, del Día Internacional de la Mujer, celebrado en este mes de marzo de 2021. Por todo ello, me permito presentar a las autoridades que pues nos han confirmado su asistencia. No he checado todavía detalladamente si ya se encuentran, pero aquí tengo una relación de las autoridades que nos acompañan o nos acompañarán en breve el día de hoy. Y desde luego están con nosotros en primer término nuestro magistrado presidente Francisco Javier A. Ordóñez, la magistrada Brenda Noemí Mínguez Aque, integrante, y un servidor como integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Asimismo, nos acompaña la maestra Adleni Santiago Ramírez, la directora, quien es directora general del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, una aliada nuestra en este observatorio de participación política de la mujer. También la psicóloga Mónica Almeida Herrerías, directora de planeación y evaluación del mismo Instituto de la Mujer. La magistrada maestra María Eugenia Ávila López, magistrada de la Sala Especializada de Justicia en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado. La maestra Jessica Castillo Chío, en representación del profesor Nehemías Chicanché, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La licenciada Ruth Coralia Solís Zapata, en representación del rector de la Universidad Autónoma de Carmen. La doctora María Candelaria Figueroa Guzmán, presidenta de la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Carmen. La maestra Lady López Sonda, titular de la Unidad de Género del Instituto Campechano. La maestra Cintia Guadalupe Chicú, titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Campeche. Y nuestro amigo, el maestro Óscar Adrián Sosa Oreza, director académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Campeche. También la doctora Gabriela Isabel Pérez Aranda, profesora investigadora de la misma universidad, que está enfocada en perspectiva de género, y la licenciada María Magdalena Sánchez Rocha, consultora independiente en esta materia.
Por todo lo anterior, independientemente de ello, nos complace dar la bienvenida a todo el personal administrativo jurisdiccional de nuestro propio Tribunal Electoral del Estado de Campeche, que siempre nos acompaña en todos estos eventos, y el público que en general nos acompaña directamente o a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Y pues muy especialmente, reitero la presencia y la visita de manera virtual de la doctora Artemia Fabré Sarandona, quien nos impartirá la conferencia ya citada, Los derechos lingüísticos, mujeres y intérpretes y las usuarias, en el marco de estos días de Internacional de la Mujer. Pues agradezco a todos su presencia en nombre del Pleno del Tribunal y solamente les pediría mantener cerrados sus micrófonos para poder escuchar a nuestra distinguida ponente del día de hoy, para lo cual también me permitiré así brevemente, para no quitarle mucho tiempo, dar una semblanza curricular. La doctora Artemia Fabré Sarandona es presidenta de Diálogo y Movimiento Asociación Civil. Es consultora, asesora, docente e investigadora, docente en universidades desde 1998 hasta 2005. Continúa la docencia en seminarios, cursos especializados, así como en comunidades y servidores públicos. Es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México, 2005, con especialización en Antropología Jurídica y Religión. Tiene formación en terapia Gestalt en la Escuela Viva Claudio Naranjo, Atlisco, Puebla. En la Asociación Civil Diálogo y Movimiento se encuentra coordinándola desde el año 2012 con el proyecto de intervención para la excarcelación de hombres y mujeres indígenas en el estado de Campeche, un tema bastante importante, con el tema actual de la justiciabilidad para pueblos indígenas en clave cultural, donde se lleva a cabo investigación, gestión y litigio. Desarrolla, coordina y participa en equipos para propuestas de formación a diferentes sectores. Promovió y ejecutó un diplomado de formación a intérpretes traductores en lenguas indígenas para el sistema penal en clave cultural en el estado de Campeche. Dicho diplomado fue posible mediante un convenio con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. A la fecha se acreditaron 22 intérpretes para el estado de Campeche en 6 lenguas indígenas. También formación a servidores públicos del sistema penal para diversidad cultural, sistemas normativos, derecho indígena, procuración e impartición de justicia y peritaje antropológico. Codiseñadora del primer diplomado en peritaje antropológico binacional México-Colombia en 1995. Coordinación y diseño del diplomado para la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, peritaje en ciencias antropológicas, que aún hoy se lleva a cabo, coordinado ahora por otros académicos. Docente en seminarios, diplomados especializados en licenciatura y maestrías, conferencista en congresos, coloquios a nivel nacional e internacional, consultora en peritaje antropológico en materia sociocultural para población indígena y sus pueblos, a mujeres y otros sectores que por sus características requieren un trabajo antropológico debido a su especificidad. Formó parte del equipo para la elaboración de un peritaje antropológico para Brasil mediante un amicus curiae. Consultora para generar políticas públicas hacia la interculturalidad y respeto a las diferencias. Miembro de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, miembro de la Red de Litigio Estratégico Peninsular y miembro del Consejo Board and Trustees de la Fundación del Fuego Sagrado
con sede en los Estados Unidos de Norteamérica. Ha escrito diversas publicaciones en revistas especializadas, capítulos de libros colectivos y ha dado múltiples entrevistas en su materia en prensa, radio y televisión. Y me permito dar por terminado este extenso currículum especializado de la maestra, de la doctora Artemia Fabré, porque pues es bastante largo y en obvio de tiempo para disponer de más tiempo en su exposición. Allí lo dejamos, tiene una serie de artículos, conferencias, entrevistas, autora de libros, etcétera. Es muy extenso el currículum de la doctora, lo cual acredita su gran profesionalismo y especialidad en la materia. Pues, doctora Artemia, le cedo el uso de la voz, sin más preámbulo, y deseamos que todos estén pendientes de su exposición, y también si tienen preguntas, pues al final damos un tiempo para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Adelante, doctora. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación al Tribunal Electoral y a todos ustedes. Y sin más, para no dedicarme, trataré de abordar el tema y me debatí un poco de cómo empezar la propuesta. Y creo que voy a empezar hablando sobre el corpus legal que nos permite hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas en general y en específico de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en nuestro país y poder hablar sobre la situación en general de intérpretes y la situación tan marginal de las mujeres intérpretes y de sus usuarias. No obstante, para poder entender la magnitud del estado de indefensión o vulnerabilidad en la cual se encuentran las mujeres indígenas, ya sean intérpretes o usuarios, es importante, me parece, poder abordar cuál es ese marco jurídico que se está obviando y que no se está cumpliendo. Le voy a pedir a la maestra Pilar si nos hace favor de, ustedes van a estar viendo brevemente un índice que es lo que me va a estar guiando para poder hablar con ustedes. Sin más, hay un pequeño resumen que nos lo vamos a saltar, que es, acabo de decírselos, y ahí vamos a parar y yo le indico a Pilar, si me hace favor, cuándo vaya a cambiar. En nuestro marco constitucional es muy importante poderlo ubicar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay dos artículos que me parece que son fundamentales y que son ejes tanto para los derechos de los pueblos indígenas como para los derechos de las mujeres y en general de cualquier derecho. Pero estamos hablando del artículo 1 constitucional, la reforma que surgió en el 2011 y que cambia, me parece, el paradigma de cómo está diseñada y cómo está diseñada la Constitución y cómo implica que todos aquellos que se dediquen al servicio público tengan que incluir la materia de derechos humanos en todo acto que lleven a cabo. Esto implica que se incluyeron en nuestra Constitución a través del artículo 1 constitucional los derechos humanos y esto genera de facto la obligatoriedad de su ejercicio y cumplimiento y por lo tanto la protección. Y es el Estado quien tiene que velar y garantizar estos derechos. Son cosas que por ser ustedes dedicarse a la cuestión electoral y haber gentes de instituciones públicas, sé que son elementos que ustedes conocen, pero valga la redundancia, hay que traerlos a colación.
El otro que es importante y que lamentablemente no se conoce ampliamente es el artículo constitucional, el artículo 2 constitucional que tuvo una reforma en el 2001 y que es aquel que nos habla sobre una composición pluricultural del país. Esto implica que se acepta la existencia y el reconocimiento, más que la existencia, el reconocimiento de los pueblos indígenas dentro de nuestra Constitución, y esto nos obliga a todos los mexicanos a cambiar nuestra manera de involucrarnos y relacionarnos. Desde esta perspectiva, el artículo 2 constitucional, a quien no lo conozca, pues les invitamos a que lo lean muy puntualmente, ya que este hace referencia a convenios internacionales que firmó México y que hoy forman parte de este corpus legal del país. Así que, digamos, podemos decir que por doble partida, México se ve obligado a incluir a los pueblos, al reconocimiento de los pueblos indígenas desde un lugar, podamos decir, de paridad y no de subordinación. Y yo creo que ese es un elemento que tendríamos que ir abordando. Por lo tanto, también si estamos hablando de derechos humanos, el artículo 1 constitucional y el artículo 2 constitucional nos hablan tanto de derechos de los pueblos indígenas como de los derechos de las mujeres, y de estos derechos, los derechos de las mujeres indígenas. Es decir, que cuando nosotros estamos abordando el tema de derechos humanos, el tema de derechos humanos tiene que verse desde una transversalidad. No hay manera de que nuestra Constitución y nuestras leyes y nuestras normas no se ajusten a las nuevas realidades que se cambiaron desde el 2011 y que tiene un efecto en cadena hacia normas y leyes en nuestro país. Por lo tanto, todo el marco internacional ya es marco nacional, valga la redundancia. Nosotros tenemos además otras leyes que debemos incluir. ¿Le podríamos cambiar a la siguiente, por favor? Nosotros, dentro de este marco jurídico, vamos a tener otras leyes que se han ido desprendiendo, tanto de los derechos de la población indígena como para las mujeres. Vamos a tener la Ley General de Derechos Lingüísticos del 2003, que pocas gentes conocen y que me parece que es necesario conocer esta ley, en la cual uno de los principios que aborda esta ley es hablar que todas las lenguas son lenguas nacionales. Y esto es muy importante, porque no se está en este sentido privilegiando solo el español como una lengua única en el país, sino todas las lenguas son nacionales y por ende se debe de garantizar los derechos de dichos hablantes en todo acto público y privado. Y de esta ley general de derechos lingüísticos, así como el artículo 2 constitucional, se van a desprender también los derechos de las personas hablantes de lenguas indígenas de ser asistidos por intérpretes en todo acto público o privado que se requiera de su asistencia. Entonces, esto va a generar o debería de generar una política pública de inclusión donde también se generen los recursos pertinentes para que estas leyes sean realidad. Lo que vamos a encontrar es una gran deficiencia aún en estas cuestiones. Por lo tanto,
se han hecho varias gestiones y varias acciones donde nosotros tenemos que empezar a hablar ya sobre derechos específicos, cómo se encuentran puestos o contenidos que agilizan cierto conocimiento de estas leyes en protocolos. Y tenemos el protocolo de la Suprema Corte de la Nación para juzgadores en materia de pueblos y comunidades indígenas, que surge en el 2003 y luego tiene algunas modificaciones en el 2014, y que en Campeche el tribunal en pleno se adhirió a dicho protocolo. No obstante, no vemos que ese protocolo como tal se esté ejecutando en general en todas las instituciones. Y también esto va a implicar que el acceso a la justicia va a estar comprometida en ese sentido. Está comprometida el derecho lingüístico y el derecho al intérprete, y por lo tanto al acceso a la justicia, a un debido proceso, justamente por la ausencia de intérpretes en lenguas indígenas, que puedan dar voz a tanto víctimas como victimarios en los procesos jurisdiccionales, pero también en todo acto público donde intervenga una persona indígena. Y de estos, las mujeres indígenas siempre son aquellas que van a quedar en mayores grados de indefensión por tanto la condición de género que tienen las mujeres en general y las mujeres indígenas. La mayoría de ellas, o en un porcentaje más alto que la población de hombres, son monolingües. Su grado de educación formal es menor, tienen menor acceso a la educación, por lo tanto, muchas de ellas no hablan el español. Entonces se está vulnerando constantemente ese derecho de poderse comunicar y hacerse entender, y entender lo que se le dice a las personas. Esto es muy importante en los procesos penales si además podemos unir que tanto en los códigos de procedimientos penales, ya sea a nivel nacional o los estatales, se han incluido los derechos de los pueblos indígenas, y los estados tienen constituciones donde han incluido también los derechos de los pueblos indígenas. No obstante, no se han generado la normatividad y los recursos que permita en realidad generar que haya intérpretes que puedan hacer esta labor en todas las instituciones públicas. En materia penal, que es la que nosotros trabajamos con mayor frecuencia, lo que vamos a encontrar es que hay una ausencia sistemática, no solo de intérpretes, sino de abogados defensores que conozcan la cultura de la otra persona. Y esto lo vamos a ver no solamente en los juzgados penales, sino en cualquier tribunal lo vamos a observar. Tribunales agrarios, también tribunales electorales, civiles, familiares. Sí, la ausencia de intérpretes es generalizado en el país. Si esto es generalizado y lacera la integridad en general de la población indígena, como dicen, trayéndolo a colación lo que tiene que ver con mujeres, se exacerba aún más, porque las mujeres quedan muy incomunicadas. Incluso cuando se hacen programas a favor de las mujeres o defensa a las mujeres, no se genera la información en las lenguas indígenas y de una manera
que se llama culturalmente adecuado. Si tengo tiempo, con muchísimo gusto, voy a hablar también de el tema de qué implica que sea culturalmente adecuado, porque ese es un tema muy importante que lo vamos a abordar cuando esté abordando el tema de las mujeres. Entonces, vamos a tener que en acceso a la jurisdicción de la justicia hay una ausencia muy grave de intérpretes, y esto se va a hacer aún más grave en el acceso a la salud y en actos administrativos. El acceso a la salud para las mujeres se vuelve una cuestión de una marginación impresionante. Las mujeres, muchas de ellas, no les permiten en sus comunidades a veces ir al médico solas, tienen que ir con los maridos. Y además, los propios médicos, ya sean hombres o mujeres, no tienen este conocimiento de lo que es la diferencia cultural, lo que implica hablar en español a una población que su español puede ser deficiente o solamente puedan decir su nombre, de a dónde vienen, y no entienden un lenguaje técnico especializado. A nosotros nos ha tocado asistir a personas con leucemia, con diabetes, en el hospital de especialidades, con intérpretes, y donde no entienden lo que sí pueden comer, lo que no pueden comer, no entienden cómo tomar los medicamentos, además de que a veces no tienen para el medicamento, pero más allá no hay una política pública que pueda incluir los derechos lingüísticos como una obligatoriedad hacia los derechos humanos. Entonces, las mujeres indígenas, que de por sí es muy difícil que tengan acceso a estos servicios médicos, cuando llegan, ni siquiera se les pregunta qué lengua hablan. No hay un protocolo, una normatividad que permita inmediatamente derivarlas o derivarlos con intérpretes. Por lo tanto, se violenta constantemente este derecho. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Otro problema que tenemos es que yo he estado hablando de intérpretes para población monolingüe. No obstante, tenemos que el derecho lingüístico y el derecho a ser asistido por un intérprete es para cualquier persona hablante de otra lengua que no sea su lengua materna, el español. Aquí esto es bien importante porque lo que hemos notado tanto en el servicio de salud como en los servicios públicos en acceso a la justicia es que hay un abogado o un agente administrativo que dice que la persona entiende suficiente el español. ¿Qué significa que entiende suficientemente el español? Que son ellos los peritos para determinar que la persona no habla suficientemente el español para entender un lenguaje técnico jurídico que es altamente especializado, o un lenguaje en materia de salud altamente tecnificado también, o en materia administrativa, donde además muchos de ellos pueden hablar el español pero no lo escriben. Y aquí vamos a otro tema
también que tiene que ver no solo con el intérprete, sino con la figura del traductor, que muchas veces se confunde el término intérprete con traductor. Estos son dos elementos que el desconocimiento genera que no se establezca como obligatoriedad. ¿Podríamos pasarle a la siguiente lámina, por favor? No sé si me están... Ahora sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, si ven, hasta ahora hay mucha desinformación de lo que es un intérprete y también vamos a ver una desinformación de lo que va a ser un traductor y cuál sería el objeto de que podamos contar con intérpretes en todo ámbito de nuestro país. El que no exista un intérprete en un proceso jurisdiccional habla de que no hay un debido proceso. Y el debido proceso va a ser para todo ámbito. Por ejemplo, en el ámbito electoral nos va a pasar lo mismo. En el ámbito de justicia igual, en el ámbito de salud también. ¿Por qué? Porque la gente no tiene el acceso que debe a una justicia social y a una justicia jurisdiccional. Hasta aquí quisiera abordar el tema y quisiera yo pedirle si nos puede hacer favor a Pilar Bustos si nos pasa a la siguiente lámina. Ok. Si nosotros no entendemos por qué la importancia de un intérprete, donde en todas las instituciones debería de tener ya recursos asignados, se debería de hablar de intérpretes para que puedan trabajar con la gente que llega y requiere servicios. Entonces, no estamos cumpliendo con el ejercicio pleno de derechos humanos y estamos violentando esos derechos, por lo tanto, violentamos también la norma nacional, ¿no? Entonces, esto me parece importante poder como irlo enfocando. Y por último, quisiera yo hablarles de lo que es un intérprete, para que podamos ir entendiendo cada vez más y por qué el sentido de poder que existe el derecho al intérprete se vuelve tan importante y para las mujeres aún más. Entonces, un intérprete es un profesionista, un profesional que es un mediador en materia de comunicación. ¿Me podrían pasar la siguiente lámina? La siguiente, por favor. El intérprete es un puente de comunicación entre una lengua y otra lengua, pero la interpretación que se tiene que dar es una interpretación profesional donde se adecúen los conceptos de una cultura a los conceptos de otra cultura, donde muchas veces no existe el concepto. Como ejemplo, no existe el concepto de constitución. Si el intérprete no entiende qué significa la Constitución o la Carta Magna, como a veces se le llama, no va a poder interpretar culturalmente al otro lo que significa Constitución. Y así nos vamos a ir. Y, por ejemplo, en materia de violaciones y de violencia de género, va a tener la misma dificultad para que el intérprete pueda hacer un trabajo adecuado. ¿Por qué? Porque muchas veces en una cultura o en la otra, y más si son mujeres que han sido violentadas,
Lo que vamos a tener es Perdón, creo que perdimos la conexión con la doctora. A ver, señora Paola, es tan amable. Sí, magistrado, parece que la doctora se quedó sin internet. Política pública en materia de interpretación. Y lo que significa la ausencia de un intérprete. Entonces, la ausencia de un intérprete nos permite que haya un intermediario que va a darle voz a ese otro que tiene una lengua diferente, en este caso a la lengua oficial o que tiene mayor preponderancia, porque todas las lenguas son nacionales, todas están en el mismo nivel, pero en la realidad no es así. Legalmente sí, pero socialmente no. Entonces, necesitamos forzosamente que haya personas que puedan hacer este trabajo de Así ay, mamá, o sea que sí me deja. Al poder tener intérpretes que hagan esta labor, facilita el acceso a la justicia y facilita el acceso a la justicia social en general. Y tiene esta importancia el intérprete porque se vuelve lo que se le llama un vaso comunicante. Pero si este vaso comunicante no está formado en materia, es decir, en materia, vamos a poner, de género y violencia, y no está formado en adecuadamente o no se ha hecho la evaluación pertinente cultural, en muchas ocasiones las niñas, el abuso sexual en niñas mayas o en niñas indígenas de otra cultura indígena, no se refieren de inmediato a cuando les preguntan cómo fue la violación. No dicen las palabras que normalmente se podría usar un adulto o le pregunta el juzgador o el abogado. Usan otro tipo de palabras, ¿no? Metáforas. Si esa metáfora el que está interpretando no la conoce y no tiene la sensibilidad de poder hacer ese traslado de lo que la niña está diciendo, no va a haber interpretación que logre transmitir lo que la niña dice o al revés, lo que el abogado o el juzgador le está preguntando que le pregunten a la niña o a la mujer. Esa es la gran labor que vamos a observar de un intérprete. Entonces tenemos que tener intérpretes formados. Ahora, ¿por qué es importante que haya intérpretes? Espero que podamos hasta en este momento entender que en términos del acceso a la justicia es fundamental. En términos también, por ejemplo, de acceso electoral, es también lo mismo. Cuando estamos cambiando o estamos queriendo que las mujeres indígenas tengan una mayor participación,
¿En qué lengua tendríamos que estarles hablando? En la propia. ¿Y quién serían las personas más idóneas para ir a hablar con las mujeres? ¿A alguien se le ocurre, perdón, la pregunta? ¿Alguien podría contestar algo? ¿A qué se les ocurre así cualquiera? No sé. ¿No? A lo mejor no están acostumbrados a responder, pero bueno, las personas idóneas para ciertos actos y ciertas preguntas y ciertas cosas, uno, tendrían que ser gente formada que pueda hacer el traslado de una cultura a la otra y pueda explicarlo de la mejor manera. Dos, en algunos casos tienen que ser mujeres quienes les hablen a las mujeres, no los hombres. ¿Por qué? Porque nos pasa igual a nosotras en ciertos ámbitos. Entonces, es necesario la formación tanto de hombres como mujeres para que podamos tener intérpretes adecuados culturalmente, formados en materia. Imagínense que un intérprete que está formado como intérprete en acceso a la justicia no está formado en materia de género y violencia. Y que a veces, digo, no estoy mal hablando de ningún intérprete ni nada, pero como no está formado, a lo mejor él también es un generador de violencia, pero tiene el oficio de intérprete. Entonces, no sabemos cómo va a ser esa interpretación si además no están formados y no se garantiza que la persona sepa de materia y que la comprenda. En materia de género y violencia es muy importante que tengamos personas totalmente especializadas, además de materia penal. Cuando no podemos garantizar el derecho lingüístico del habla de la persona, lo que va a pasar es que en ese juicio o en esa interacción entre el gobierno o un juez o un abogado o un médico, lo que vamos a tener es que hay una persona que no comprende y no se puede expresar en español, y al no poderse expresar en su lengua y comprender lo que se está diciendo, queda en un acto de indefensión brutal, hombre o mujer. Se exacerba con las mujeres por el grado de educación y de acceso al español. Entonces, cuando estas mujeres se atreven a llegar a la denuncia sobre actos de violencia de género y llegan a las fiscalías y llegan con los abogados, que además son abogados no especializados en materia cultural, no hay intérpretes mujeres, entonces lo que vamos a encontrar es una exacerbación de esa violencia a las mujeres. Y quisiera regresar, si es posible, a la lámina en esta, donde aquí lo que quisiera decirles es que en esta relación de los intérpretes, nosotros en los juicios o en las formas de poder hacer la interpretación profesional, existe lo que se usa mucho en conferencias, que es la simultánea, ¿no? Está hablando el ponente y tenemos audífonos y estamos oyendo la conferencia. Esa es la simultánea. La otra es consecutiva. Un juez dice algo y le pide al otro que hable. Y la otra es susurro. Bueno, ¿cuál es la idónea
para materia legal, pues la consecutiva. De ninguna manera es la simultánea y de ninguna manera es el susurro. Porque mira, ahora no queda ni siquiera grabado lo que dice el intérprete, no sabemos qué le dijo. Por lo tanto, el susurro es inaceptable. Y la consecutiva, si no se dan los espacios para que el intérprete pueda hablar, decirle a la persona y regresar, se pierde lo que el juez quiere decir o la narrativa de la persona. Bueno, ahora, en casos para las mujeres, imagínense que le piden al intérprete hombre que haga susurro a la señora o a la niña. Pues ahí continuamos con una exacerbación de la violencia hacia estas mujeres y hacia estas niñas. La otra, si la mujer ha sufrido violencia brutal y necesita un intérprete, y el intérprete no está formado en materia de género y no tiene la sensibilidad necesaria, y ustedes pues en los juicios penales están pegados, la víctima o victimario están pegados al intérprete. Y si este es un hombre, la mujer se siente totalmente en una situación de indefensión. Se aumenta y se exacerba una situación psicoemocional y una violencia de género se exacerba. Y eso pasa con las niñas también. Lo idóneo sería intérpretes mujeres, pero también formadas en materia de género. No se trata de pedirle a la primera persona que llega o que es hablante en la calle que venga a interpretar. No se trata de eso, porque se necesita formar a los intérpretes para que puedan comprender lo que se está dirimiendo en un juicio. Entonces, lo que vamos a tener es que la ausencia, ahora sí le pediría si podemos regresar a la última lámina. Ok, entonces, para abordar, digamos, este tema de las mujeres intérpretes y la situación de las mujeres en cárceles, me he ido muy rápido en esta trayectoria de lo que son los derechos lingüísticos, la necesidad de que pueda haber una formación competente, profesionalizada de intérpretes, nos lleva a poder comprender cuál es lo que está sucediendo en nuestro país en materia de formación de intérpretes y en materia de la existencia real de intérpretes en juicios penales, pero en realidad en jurisdiccionales. Por ejemplo, en materia de tierra, ¿no? Una viuda que al enviudar tiene derecho a acceso a la tierra, pero no habla la lengua y tiene que ir a un tribunal agrario. No puede. Puede, pero no tiene voz. Una mujer en materia electoral que quiere acceder a un puesto, tampoco tiene manera a veces de ejercer su propio derecho. ¿Por qué? Porque no habla el español y no se puede defender si le violan el derecho, el acceso a tener un cargo público. Y porque si los intérpretes son además de la comunidad que no están formados, que no saben que tienen que tener ética profesional, que pueden ser multados por una ausencia o una mala interpretación, una mujer que es además de violentada en su casa, que
tiene poco acceso a la salud y no hay una intérprete mujer al lado de un médico, también queda aún más violentada la situación de las mujeres. Digamos que nosotros ocupamos para poder mostrar la ausencia de una comunicación real por falta de intérpretes, es algo que se utiliza en materia civil, que es el extraño a juicio por equiparación. Nosotros nos parece que esto es muy interesante poderlo traer, porque si la persona no tiene un intérprete o el intérprete que le traen no está formado y no está entendiendo lo que se le dice, la persona que está al lado no va a tener un debido proceso. Y esto aumenta con las mujeres. Con las mujeres se violenta aún más este derecho lingüístico. Hasta aquí quisiera yo como dejar esta problemática y quiero abordar otros dos temas que tienen que ver con los derechos lingüísticos. Uno de ellos es la formación a intérpretes. No es todavía no. Aquí me quiero quedar y ahí nos vamos a quedar en esta lámina. La formación a intérpretes es muy escasa, es informal, y lo que hemos estado observando es que tanto el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como hoy el INPI se han desdibujado de esta obligatoriedad en la formación a intérpretes. Se debe de dar formación constante y actualizada a los intérpretes. No son bien pagados, son maltratados, ni siquiera se les ofrece agua en los juicios, no se para a cierto tiempo en juicios largos para que pueda pues, ir al baño, tomar agua, descansar el intérprete para poder continuar, como si se hacen esas reglas con otros intérpretes de otras lenguas. Es decir, tenemos todavía mucho que trabajar. Las mujeres intérpretes en todo el país son el menor número de intérpretes son mujeres. ¿Por qué es el menor número de mujeres? Son el menor número de mujeres porque tenemos una brecha mayor de desigualdad social con las mujeres que con los hombres indígenas. Las mujeres indígenas tienen menor acceso a la educación que los hombres. Cuando hay necesidad de trabajo, se saca a las mujeres de la escuela. En algunos lugares son a las mujeres a las que dejan y sacan a los hombres al campo. Pero en otros lugares son a las mujeres a las que apenas se acaban la primaria. Entonces vamos a tener mujeres que pueden tener grandes habilidades de habla, inteligentes, que son líderes, pero que no escriben el español y no hablan, o sea, hablan el español pero no lo escriben. Y para poder ser un intérprete necesitamos también poder escribir. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tomar notas, porque muchas veces te piden que anotes artículos para que no se te olvide. Y no puedes hacerlo porque no hablas. Y nos ha tocado casos donde se les formó a mujeres intérpretes que no sabían escribir. Y cuando llegan a los juicios, pues no pueden escribir lo que le está diciendo la juez la juez o el juez. Al no poder hacer esto,
no hay garantía que la interpretación se esté dando porque no hay un bilingüismo equilibrado. Traigo a colación todo esto porque no es menor la existencia de derechos lingüísticos y el derecho a un intérprete. El derecho a un intérprete significa que alguien va a ser tu voz y que va a tener la capacidad de trasladar lo que el otro le dice a un lenguaje accesible para la persona a la cual está hablando. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido así por, digamos, por ociosidad o la oportunidad de oír grabaciones de cuando hay intérpretes. A mí me ha tocado oír algunas donde, por ejemplo, le dicen, pues, dígale al indiciado que vamos a iniciar su proceso penal y vamos a determinar X cosa. Y el otro interpreta y dice, cualquier lengua, tra, 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 indiciado, tra, 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 ta, ta, ta. Es decir, que repitió la misma palabra en español y esto ya es una alerta que no entendió, no comprendió la palabra indiciado. Y eso va a suceder en muchísimas cosas porque no se hace ese trabajo. La formación de intérpretes que nosotros hemos podido hacerlo y lo hicimos para 6 lenguas indígenas para el estado de Campeche, porque Campeche tiene población originaria maya hablante peninsular, pero contamos con una población muy diversa de otras lenguas, principalmente chiapanecas, tzotzil, celtal, zoque, de las lenguas chol chiapanecas. Tenemos además todos los guatemaltecos naturalizados mexicanos, que son como 7 lenguas distintas guatemaltecas, que son aceptadas como lenguas nacionales en la Constitución campechana, como parte del corpus cultural lingüístico del Estado. Y tenemos además migrantes zapotecos, mixtecos, de nahuas del Golfo, nahuas del Estado de México, nahuas del Estado de Puebla, de Hidalgo, otomís, en fin, una gran diversidad en un estado muy pequeño. Y no hay los intérpretes suficientes, y mucho menos mujeres intérpretes. Nosotros, esto les platico para que podamos ver por qué no hay mujeres intérpretes. Las mujeres intérpretes, nosotros tuvimos en la formación 22 intérpretes, de los cuales se pudieron recibir 11 de ellos, porque 22 y acabaron 16. De estos, las mujeres eran las de menor grado académico. Algunas de ellas solo tenían primaria, otras secundaria, y solo una de ellas tenía grado universitario y estaba haciendo su maestría. Los hombres, especialmente los hombres de lengua maya, en su mayoría eran profesionistas, hombres mayas. Mujeres mayas, solo una. Mujeres de otras lenguas indígenas, no tenían muchas de ellas ni la secundaria. Ese es el tema de marginación de las mujeres. Son mujeres inteligentes, brillantes, pero no han tenido acceso a la educación formal. Pero tienen todas las habilidades para poder ser intérpretes, pero necesitan mayor formación
que aquellos que tienen licenciaturas o preparatorias o escuelas técnicas. Si a esto le agregamos que las mujeres indígenas que entran a la cárcel quedan aún más invisibilizada su identidad étnica y sus lenguas, entonces tenemos que el grado de indefensión de las mujeres indígenas en cárceles es aún mayor que el grado de indefensión de los hombres. En primer lugar, porque si hay un subregistro de población indígena desde que el policía entra en contacto con la persona, lo que vamos a hacer es que esto se exacerba aún más con mujeres. Y dependiendo del delito, se exacerba más la ausencia del registro de mujeres indígenas, como indígenas. Si uno hace una investigación un poquito más profunda, va a encontrar que hay muchas mujeres que no van a decir que son indígenas porque van a sufrir, si el hombre sí tiene el doble de violaciones y de maltratos, la mujer va a tener el triple o cuádruple de violencia. ¿Por qué? Porque no se puede expresar y acaba con mayor violencia en las cárceles y en cualquier otro lugar. Esto ya es un tema que no se ha abordado y está no silenciado porque la gente lo quiera silenciar, sino porque está invisibilizado. Porque la situación de los derechos lingüísticos de la población en cárceles está muy invisibilizado si lo tenemos en el área de salud también. Las mujeres en situación de cárcel, mujeres indígenas, quedan en un grado de indefensión mayor. Hay casos que nos ha tocado a nosotros conocer o llevar, donde son las mujeres las que menos grados de educación tienen, monolingüismo, como aquí lo están viendo, ¿no? Y cuando se revisan esos expedientes, vemos que, como es usual, ponen su huella, como otros indígenas, hombres o mujeres. Pero se exacerba con mujeres. Y han sido sentenciadas a 30 años de cárcel. 30 años de cárcel, donde no pudieron defenderse, porque primero no hablan el español, no saben lo que quedó escrito ahí, y solo eran monolingües prácticamente. Su uso del español era: me llamo tal, vivo en tal, vengo de tal lugar, nada más. Entonces, la falta de un debido proceso por el acceso a derechos lingüísticos es enorme en población indígena y no es exclusivo del estado de Campeche. Es una cuestión generalizada en nuestro país, donde los derechos de los pueblos indígenas no se miran a pesar de la existencia de leyes. Las mujeres en cárceles, y en general también los hombres, al no existir una política pública en general en el país, no exclusiva de las cárceles, donde no se toma en cuenta el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, lo que observamos es que todas las reglas que deben de cumplir en las cárceles no se las dan en sus lenguas. Entonces acaban en cuestiones de castigos, acaban en los peores trabajos. Y otra cuestión que exacerba la situación de las mujeres
es que como son monolingües o sus niveles educativos pueden ser muy bajos, tenemos, y en el caso de las mujeres migrantes se exacerba, es que no tienen consigo sus actas de nacimiento o no tienen actas de nacimiento. ¿Y qué es lo que sucede? No van a acceder a la educación primaria en las cárceles, porque no tienen acta de nacimiento. Esta es otra que se incrementa esta situación en mujeres, y más en mujeres indígenas. Esta es, digamos, un panorama general de lo que implican los derechos lingüísticos en general, y en cárceles lo que vamos a ver, y lo reitero, se agrava incluso en otras circunstancias de violencia interna en las cárceles, en otros estudios que hemos hecho en otros estados hace muchos años, sin mencionar los estados, pero no fue acá esa investigación, lo que pudimos observar también es que en las mujeres que no hablan el español o tienen un uso deficiente del español y están en cárceles mixtas, acaban en mayor grado de vulnerabilidad y de prostitución. ¿Por qué? Porque no se pueden defender, porque no se pueden comunicar, porque no pueden decir qué está pasando. También otro de los elementos que es lo mismo es en materia de salud. En materia de salud, pues no se pueden expresar lo que les está pasando y tampoco hay intérpretes o mujeres intérpretes en materia de salud en las cárceles, o cuando las llevan al hospital tampoco hay intérpretes que puedan facilitar el que ellas puedan expresar lo que tienen, o incluso la detección temprana de cáncer, ¿no? de síntomas graves, por la ausencia de la posibilidad de expresarse. Se requiere, me parece, por ejemplo, el otro elemento que es importante, que tiene que ver con los servicios médicos y psicológicos, ¿no? Lo que hemos observado tanto para hombres y para mujeres, pero se va a exacerbar en materia de mujeres, en materia psicológica, es que tanto dentro como fuera, ¿no? Mujeres que han sido violentadas, niñas que han sido abusadas, mujeres que han sufrido violación y tienen por ley la posibilidad de que se les dé acceso a tratamientos psicológicos, estos no van a funcionar porque están dados en lengua de español y no en sus lenguas. Y más aún, no son terapias que permitan la interculturalidad, donde los procesos de sanación psicoemocional en las comunidades indígenas a veces llevan otra trayectoria que la de una sesión en contextos diferentes, y que muchas veces el acceso a esos tratamientos se tienen que trasladar a la ciudad, ¿no? Porque no se encuentran en sus comunidades este servicio público. Lo que sucede entonces es que estas mujeres indígenas que han sido violentadas no reciben el acceso a tratamientos psicológicos adecuado, cero, no lo reciben, y además muchas veces no es adecuado porque no tienen la economía para trasladarse
y porque pues justamente una de las cuestiones que pasa es que muchas veces estos procesos de abuso o de violación o de golpes generan un estado de muchísima vulnerabilidad de las mujeres y el salir de las comunidades a veces no es lo más óptimo. Por lo tanto, el estado de indefensión o de vulnerabilidad que quedan es enorme y lo que sucede es un estado, digamos, donde se han vulnerado sistemáticamente sus derechos a hablar y a entender, y en este caso a defenderse, a poder expresar en un proceso jurisdiccional, en un centro de salud, o poder ir a una institución administrativa, incluso a poner alguna queja o lo que necesiten, hacer una petición por la falta de intérpretes y aún más cuando no hay en ciertos temas intérpretes, mujeres formadas. Yo dejaría hasta acá la presentación. Hay muchas cosas en materia de derechos de pueblos indígenas, en materia de derechos lingüísticos que no he mencionado, porque es como más en términos de procesos jurisdiccionales, pero lo básico creo que lo he cubierto y abre, me parece, la discusión en todas las instituciones públicas el acceso a la justicia a las mujeres. Por ejemplo, veo que aquí hay personal del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche y luego a veces están todo lo que tiene que ver con mujer, el acceso jurisdiccional en materia de ministerios públicos, etcétera, donde hay lugares especializados para las mujeres, pero no siempre se cumple con la norma de tener intérpretes o los recursos necesarios para poder hacer este traslado, digamos, intercultural de las terapias adecuadas para población indígena, o que las abogadas que asisten a mujeres en general estén formadas en materia de diferencia cultural, que puedan detectar cuándo es necesario e indispensable allegarse de una intérprete. Y serían tanto en los ministerios públicos especializados o no especializados, por ejemplo, que hubiera la formación para que inmediatamente se asignaran de inmediato intérpretes que puedan dar la asistencia psicológica, médica y jurídica con asistencia de mujeres intérpretes, formadas y no tomadas de la calle o del mercado, porque si bien en un estado de emergencia es mejor poderse comunicar con la persona, pero no es lo óptimo para llevar un proceso penal o llevar la denuncia misma. Necesitamos gente especializada en materia que le permita a las mujeres ir zanjando esta brecha de desigualdad hacia las mujeres indígenas y que puedan seguir ejerciendo su derecho a su propia lengua. Pues muchísimas gracias. Yo dejaría hasta acá la presentación.
Muchísimas gracias, doctora Artemia Fabré. No tenemos ninguna pregunta formulada por nuestro público invitado en el chat. No sé si alguien me apoya a ver si hay alguna pregunta en redes sociales. Doctora Pilar, ingeniera Paola. Sí, magistrado, ahorita lo verifico. De todos modos, si alguien de los asistentes, participantes a esta conferencia quisiera hacer uso de la palabra directamente para preguntar u opinar cualquier asunto en esta materia, a la doctora Artemia, con toda confianza puede hacerlo, abriendo su micrófono. Gracias. Pues muchísimas gracias, señor magistrado, tomando en consideración esta oportunidad que usted nos hace. Yo sí quisiera destacar sobre todo el rol tan importante que tienen las personas que son intérpretes, el acercar la comunicación genuina con precisamente como intermediario con las personas que de una u otra manera son convocados a los diferentes procedimientos, no es una tarea menor. Sin embargo, como coincido con la doctora Artemia Fabré, que efectivamente en ocasiones se minimiza o inclusive se invisibiliza esta actividad, el por qué, tomando en consideración pues diferentes escenarios, quizás pudiesen ser las cuestiones presupuestales, que siempre son las que más se duelen los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, hay formas y mecanismos de cómo se pueden hermanar este tipo de asociaciones o este tipo de personas que pueden servir a los órganos de justicia. Yo creo que siempre lo hemos visto, sobre todo en algunas asignaturas, y pareciera que estamos nosotros en la cuestión electoral exentos, pues precisamente de este tipo de tareas, y no lo es así, como bien lo dijo la doctora, ¿no? Todas las asignaturas que tengamos procesos que resolver, necesitamos esta delicada función, sobre todo de trasladar en la lengua materna, en la lengua originaria de estas personas, los conocimientos. Yo coincido efectivamente que poder comunicar, poder llevar genuinamente este tipo de lenguajes a las personas, pues es una tarea fundamental, porque lo que se está decidiendo en muchas ocasiones, pues son los destinos de estas personas y sobre todo la delicada función que tenemos los juzgadores no se agota tan solo en el impartir justicia, sino en la calidad y en la calidez que haya de los servicios que acercan. Entonces, más que preguntas, es una felicitación, es precisamente el comentario muy respetuoso y modesto frente a pues las luces que nos ha pues proporcionado en esta ocasión, y lo vuelvo a repetir de manera desinteresada y generosa, la doctora Artemia Fabré, quien preside precisamente la asociación que hoy nos distingue. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, doctora Artemia, muchísimas gracias también, magistrado Carlos, y le devuelvo a usted el uso de la voz para continuar con esta actividad académica. Muy amables. Muchas gracias, magistrado presidente. Muy interesantes sus palabras. Y preguntaría al estimado público asistente si hay alguna otra pregunta o intervención, por favor. Bueno, si no hubiere alguna otra pregunta, no, nada más permitirme retomar algunos conceptos. En primer lugar, también mi reconocimiento y amplia felicitación a la doctora Artemia Fabré por tan excelente exposición. Es un tema muy especializado, la verdad.
no teníamos claro exactamente hacia qué campo iba el tema de la conferencia. Ahorita ya entendemos perfectamente hacia dónde va y me llama mucho la atención la forma de abordar el tema desde los dos puntos de vista, ¿no? Tanto de las mujeres intérpretes o varones intérpretes, tanto como de las mujeres indígenas que están siendo motivo de un proceso, pues, particularmente penal, ¿no? Aunque puede ser de tipo administrativo también o de tipo político, ¿no? Cómo se desarrolla la cuestión cuando son monolingües, tengo entendido que solamente hablan su lengua natal, aunque sí sabemos que hay muchas mujeres indígenas, sobre todo mayas, que ya son bilingües, hablan tanto español como su propia lengua. Bueno, a mí me llama mucho abordar la temática desde estos dos planos, porque es muy completo el estudio que hace la doctora Fabré del tema, y sobre todo la cuestión de la materia penal, cómo se aborda. Supongo que me está hablando del nuevo sistema de justicia penal en el ámbito de los juicios orales, en donde predomina el principio de la presunción de inocencia, ¿no? En donde se requiere mayor necesidad de un intérprete, porque pues gran parte de los juicios se llevan a cabo de forma oral, en cómo divide la cuestión de la interpretación de las acusadas o acusados en simultánea, consecutiva y mediante susurros, y nos dice que la interpretación o la asesoría, en este caso, debe ser la más adecuada, la consecutiva. Así tenemos muy claro que este tipo de interpretación es la que mayor beneficios le da a la persona monolingüe, ¿no? En ese aspecto, en el aspecto penal. A mí me gustaría, si nos pudiera abordar la doctora Fabré, un poquito en este tema de los juicios orales en nuestro estado, del sistema que existe. En estos casos, sí nos dice que hay 22 intérpretes que se han trabajado de acuerdo con el currículum de la doctora, de los cuales 16 terminaron la preparación correspondiente. Y de allí, mayormente las mujeres participantes, no escuché que nos diga cuántas fueron, cuántas mujeres y cuántos hombres, aunque sí mencionó que predominan más los hombres. Pero es particularmente interesante ver que dentro de las mujeres intérpretes no tienen la escolaridad correspondiente, sino la mayor parte no tiene la secundaria. Y tratándose de este tipo de juicios o del sistema penal, pues se requiere cierta especialización porque se utiliza un lenguaje técnico jurídico. Entonces, aunado a la preparación, pues nos da que pensar en el momento en que tienen la tarea de estar en uno de estos juicios para, pues, interpretar a las presuntas responsables, ¿no?, de algún ilícito, para defender sus derechos, ¿no?, a la justicia pronta y expedita. Si es tan amable, doctora, de abundar un poquito en este caso, porque sí es interesante ese tema. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Quería yo abundar antes de tocar el tema que uno de los elementos que dije es que el derecho a un intérprete no es solo exclusivo para población monolingüe. El tema de los derechos lingüísticos y del derecho al intérprete es a toda persona que su lengua materna sea diferente, vamos a poner en el caso,
de que esté siendo juzgada en el español y hable quechí o hable japonés, ¿no? Ambas son lenguas, la quechí y la japonesa. Tienen derecho a que se les ponga un intérprete independientemente del grado de habla o de comprensión de la lengua en la cual están siendo juzgados. Le pongo el ejemplo de la francesa, Cassés, ¿no? Que hablaba muy bien el español, pero no le pusieron intérprete. Y necesitaba intérprete porque el lenguaje jurídico es altamente técnico jurídico, como bien dijo usted. Entonces, esa es una aclaración. Y la otra es que el juzgador no puede, digamos, abrogarse el papel de perito en materia para decidir que la persona no necesita intérprete. Viola el derecho humano de acceso a un intérprete en cualquier momento y en cualquier acto público o privado que lo requiera. Es nada más como una aclaración en ese sentido, porque lo que vemos es entonces que siempre, o a lo mejor el policía, el ministerio público, el abogado defensor, decide que el otro no necesita intérprete y lo hace porque si dicen que sí necesita el intérprete y no lo encuentran, eso genera un problema en el proceso penal, o en cualquiera, ¿ya? Entonces, me parece que ese es un primer punto que me gustaría que quedara como claro ahí. El otro es, le agradezco la pregunta sobre los juicios orales. Nosotros nos tocó, cuando nosotros llegamos a Campeche, nos tocó estar en procesos mixtos en el 2012. Entonces nos tocó los juicios en ejecución y nos tocó algunos juicios en proceso. En ambos casos, la violación al derecho del intérprete son claros, en ambos. Pero se violaba más en el anterior, aún más. Porque pues, no eran filmados, no había audio y no es público, ¿no? O sea, eso generaba aún mayor violaciones tanto a víctimas como a victimarios. Entonces, en el nuevo sistema penal, en las audiencias, una de las grandes cosas que se ha logrado es que se visibiliza la ausencia de intérpretes, o puesto de otra manera, se visibiliza la violación que ya se le hizo a la persona por no haber contado con un intérprete desde el inicio del proceso. Entonces, se puede, ¿no?, revocar procedimiento por falta de un intérprete. Esa es la magnitud de la importancia del ejercicio pleno de los derechos lingüísticos. No obstante, que todos sabemos esto, en muchas ocasiones, por eso hablaba yo del tercero en mi cooperación, porque muchas veces y lamentablemente se genera una teatralidad donde no necesariamente por esa teatralidad pasa la justicia, porque no se le pone un intérprete adecuado. Ese es, digamos, un primer tema que tiene que ver con la garantía del intérprete en los juicios, no importa el grado de comprensión del español de la persona, por el grado tan técnico que hay en la materia jurídica, legal. Ese es muy especializado. Hay estudios que marcan cómo incluso, digamos, yo puedo tener un doctorado, pero en otra materia. Pero si yo me veo forzada a un juicio, a lo mejor hay cosas que me están diciendo que yo no comprendo porque son altamente técnicas.
o si yo hablo de mi materia especializada en ciertos temas, a lo mejor la gente no me va a entender al 100%. Entonces necesitamos, ¿no?, adecuar los lenguajes para que la población en general pueda entender el discurso jurídico. Ese es otro de los temas que no está puesto, pero debería de estar puesto. Y cuando se trata de población indígena, si el intérprete no está formado, como bien se dijo, en materia penal, y yo le agregaría que no solamente es en materia penal, sino que hay casos en materia penal que son sobre violencia de género, por ponerlo así, violencia de género en obstetricia. Y entonces en la audiencia se van a hablar cosas muy técnicas en materia médica. Si no se le da la oportunidad al intérprete de interpelar al juez o a quien toque y decirle, disculpe, ¿me puede decir eso en otros términos para que yo comprenda esa palabra técnica, ¿no?, en salud, para que yo la comprenda y entonces a mi vez yo se la pueda decir al otro? Imagínense que tuviéramos que tener, además de la ausencia real de intérpretes, que tuviéramos intérpretes especializados en medicina, en balística. Es decir, lo que tenemos que generar son intérpretes formados de tal manera que puedan pararse ante un juez y que el juez lo respete como un profesionista para que le puedan explicar de una manera que él a su vez puede explicarle al otro. ¿Ya? Entonces, por eso, hablar de derechos lingüísticos y de los intérpretes, digamos que no es de poca monta. Y cuando lo hablamos en materia de mujeres, se vuelve indispensable garantizar este derecho para las mujeres por la situación de las mujeres. No porque digamos, pobrecitas mujeres, sino porque hay una brecha de desigualdad importantísima. Entonces, en los juicios lo que nosotros hemos notado es la ausencia de protocolos. Es decir, que cada juez decide de diferente manera cómo va a pedirle al intérprete que haga la interpretación. En algunos casos nos ha tocado que le piden todo por susurro. Bueno, pues a ver qué pasó ahí, quién sabe. La otra, hablan largo, y luego le dice al intérprete, resuma. Gravísimo, ¿no? O sea, la carga que le ponen a un intérprete en materia que no es una materia de su competencia, sino la interpretación, y que la mejor es la consecutiva con partes, eso sería, ¿no?, lo congruente. Pero entonces dicen, es que lo hace más lento. Pues sí, pero entonces no hay garantía de que ese proceso es justo, ¿no? Porque la otra persona no sabemos qué le dijo y qué es de eso que es importante, que el intérprete va a decidir qué es importante, si lo que tiene que contestar el otro lo deja en la cárcel o lo deja fuera. Gravísimo, porque no hay un protocolo y porque hay un exceso de discriminación y racismo que hace que se vea como que alenta el proceso en lugar de decir, estoy garantizando que en mi sala, en mi juicio, se garanticen derechos humanos y un debido proceso. Esa es para mí el impacto que es hablar de derechos. Y claro, insisto, si esto lo ponemos en mujeres es terrible por la situación de las mujeres indígenas. Y no es porque quiera yo pobretear a mujeres, sino porque esas son las condiciones en las que están.
espero que con esto explique un poquito más el proceso en un juicio oral. Pero es lo mismo que pasaba en los otros, una violación tremenda. Lo que nosotros también hemos observado es que muchas veces hay mayor violaciones a los derechos humanos de las víctimas que del posible victimario. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público dice, yo soy el defensor, yo sé, yo decido, y ni siquiera se toman la molestia, muchos de ellos, de preguntarle a su defendida o defendido si entendió, porque asume que su papel es la toma de decisiones completas. Y a veces nomás le dice, di sí o di no. Una violación aún mayor de derechos humanos. Y tampoco se toman la molestia, algunos de ellos, no necesariamente en todos los casos, de solicitar ellos los intérpretes para sus gentes. Entonces, a veces se utiliza al mismo intérprete para, lo cual genera violencia de derechos humanos al intérprete, porque nada más le van a pagar una interpretación y lo tienen trabajando muchísimo. Entonces, el tema de los derechos lingüísticos, el tema de los derechos del intérprete y de los usuarios es gravísimo. No estamos acostumbrados a una cultura de inclusión y de interculturalidad. La interculturalidad implica que bajemos el ritmo de nuestra habla, de nuestras acciones, para que la otra persona, la mujer, no tenga, se sienta en la suficiente confianza para hablar, y más si está hablando de cosas de violencia de género, ¿tá? Y más si es niña. Entonces, el cuidado de la formación de intérpretes, que es la otra pregunta que me hace, es muy importante. En el estado de Campeche ha habido 2 diplomados que se han generado en el estado. Uno en el 2011, que tuve la fortuna de venir a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Coordinación Nacional, que yo trabajaba ahí. Vine para formar parte de ese comité y bueno, vi que la currícula estaba un poco deficiente y que además el proceso de selección no era el óptimo, pero ante las circunstancias que se dan de necesidad de intérpretes, entonces lo que se busca son habilidades no solamente en el uso o en la escritura del español, sino que tenga habilidades de discurso, de habla, de agilidad mental, de capacidad de retención de información, que pueda entender el español y lo pueda trasladar a su lengua, independientemente de que escriba o no su lengua y el español. Porque hay gente que es muy elocuente en el español, pero no lo escribe. Y tampoco escribe su lengua, son lenguas orales. Entonces, el que una persona indígena aprenda el español, pero no aprende a escribirlo, no importa, porque sus lenguas son orales. Y aprenden a hablar con gramática y con todo bien, porque ellos hablan su lengua y es oral, no la escriben. Entonces, ahí tiene que funcionar la interculturalidad y priorizar derechos y tratar de no estar equiparando constantemente nuestros estándares, digamos, más occidentales y no tomar en cuenta los valores y las habilidades de las personas indígenas, hombres y mujeres, que tienen muchísima habilidad, muchísima inteligencia, pero no aprendieron a escribir el español. Y sin embargo, se mueven en este mundo
maravillosamente. Entonces, es como poder entender que a veces es grave y hay veces que no es grave. Ahora, si le agregamos que no escribe el español y que además no tiene un bilingüismo equilibrado, entonces es grave. ¿Ya? Lo que pasa en este país es que la brecha de desigualdad entre la población indígena y la no indígena es enorme. Entonces, lograr un estándar de intérpretes con grado de licenciatura, vamos a ponerlo ahí, ¿no? Óptimo, grado de licenciatura, pues nos disminuye la posibilidad de intérpretes. Y además, muchos de estos profesionistas indígenas no van a aceptar ser intérpretes y ser maltratados y ser mal pagados. Y además, que no tengan trabajo constante. Porque imagínense que yo soy hablante de la lengua zapoteca, me formé porque es necesario, porque hay 3 zapotecos en el Cerezo. Pero esos 3 zapotecos tienen el mismo derecho que cualquier otro mexicano de ser asistidos por un intérprete. No porque sean 3 que se frieguen, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene un gran labor de generar recursos que en la eficiencia terminal parece que no es eficiente, pero es eficiente si logramos trasladar nuestro sistema a priorizar derechos humanos. Entonces, si vamos a hablar de priorizar derechos humanos, una persona cuenta. Entonces, por eso empecé hablando del artículo 1 constitucional, porque el artículo 1 constitucional nos obliga a pensar el derecho, el ámbito de la justicia desde otra lógica jurídica. Entonces, es un reto enorme, pero también es un placer, me parece, poder generar espacios de mayor interlocución con las otras personas de otras lenguas, tanto con intérpretes como con materiales escritos. Que eso necesitamos traductores. El traductor es aquel que escribe, que no solamente habla, pero escribe y traslada, ¿no? Un traductor, por ejemplo, de inglés a francés o de español a francés, tiene que ser docto en materia o tener una gran cultura para poder un día traducir una cuestión de química y mañana algo de literatura. Imagínense. Pues no, ¿verdad? Es difícil. Pero no imposible si es muy hábil y es formal y se pega a leer. Pero el traslado, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que para los que no son de acá puede ser complicado. Lo busco y no lo busco. Lo buscaste, no lo busqué. ¡Sas! Oye, ¿buscaste mis lentes? No los busqué. Oye, pero búscalos. Pues no los busqué. 2 culturas que están hablando en el español, pero no se están entendiendo. Esa se requiere de un intérprete intercultural para que cuando yo interpreto el no lo busqué, y le tengo que decir a usted, yo le digo, el señor no encontró el billete, ¿verdad? Pero si yo le digo, no lo buscó, pues que lo busque. Digo, no sé si esto le ayuda a entender lo complejo que es la interpretación y también va a ser la traducción. Entonces, lo podemos ver si hablamos de ruso, chino, inglés, francés, pero si lo ponemos en las lenguas indígenas de este país,
entonces simplificamos la complejidad. Y son complejas, diversas y requiere de la interculturalidad. Si son mujeres, pues un pasito más, porque el ámbito de las mujeres es el ámbito de lo privado y también del ámbito de lo público, ¿no? Ahora muchos movimientos políticos son liderados y se apuntalan por mujeres, ¿no? Que son muchas veces, hablan un poquito el español, pero eso no las hace menos. Entonces, el derecho a expresarse y darse a entender es un derecho fundamental. En Campeche, en estos 2 diplomados, en el primero se formaron 30 intérpretes y nosotros iniciamos con 26, 20, luego acabaron 16 y como 11 o 12, no, 16 más o menos se recibieron, de los cuales 6 fueron mujeres. No, 3 mujeres mayas, una de ellas con maestría, 2 mujeres choles, una mujer mam, ixil y quechil, 2 y 2. O sea, 4 lenguas guatemaltecas, una chiapaneca y una la maya peninsular. Entonces, eso ya le está hablando de una gran diversidad en el estado de Campeche. La complejidad de los recursos para esto es enorme, pero como no se generan los recursos, no tenemos implementado a la fecha un esquema real que garantice derechos sustantivos a la población indígena en el Estado. Como usted inició diciendo, la protección y desarrollo de las lenguas indígenas. Eso implica que sus hablantes no sean minimizados ni violentados en el sistema, en el acceso, en la interacción con la sociedad mayor. Y la sociedad mayor somos todos los presentes y muchos más. Entonces, generar derechos lingüísticos es un tema enorme, y generar, muchas veces se gasta mucho dinero en generar carteles y afiches y todo en lenguas indígenas. Se ve muy bonito, viste muy bonito, pero no le sirve a nadie, o a muy pocos. Pero hay que seguir haciéndolo y le quiero decir por qué. Porque los jóvenes que sí pueden leer y pueden leer sus lenguas, cuando lo ven escrito ahí, les cambia la vida. Pero en realidad tenemos que generar spots de radio, spots en la televisión, lograr mayor interculturalidad. Y el Tribunal Electoral ahí tiene una riqueza impresionante para difundir, ¿no?, los derechos políticos de mujeres y de hombres en audio, en radio, en televisión, en videos, ¿no? En fin, ¿qué sería lo mejor para comunicarnos de manera digna con la población indígena y con las mujeres indígenas, que son las que menos español hablan? A través del oral, la oralidad. Y la oralidad en la interculturalidad. Porque no podemos traducir o esperar que la palabra juez sea equiparable en una única palabra en lengua indígena. No es así. No sé si en el público haya hablantes de maya, pero por ejemplo, ¿qué es justicia en español? ¿Cuál sería la definición de justicia? ¿Alguien me podría decir qué es justicia en español? Una voz muy general sería dar a cada quien lo que le corresponde.
en algunas lenguas justicia es que todos los corazones estén contentos. Entonces, dar a cada quien lo que le corresponde no es igual a todos los corazones estén contentos. Pero cuando yo digo y le quiero decir al otro, aquí se te va a hacer justicia. Si le digo dar a cada quien lo que necesita, el otro va a decir, uy, pues no me van a hacer justicia, porque mi corazón no va a quedar contento. Entonces, ahí vemos cómo hay conceptos que implica que el intérprete sea intercultural, que pueda hacer este traslado. Por eso es tan importante que se generen procesos de formación y de actualización. Lamentablemente, no hemos, lo digo así, no hemos logrado en el estado de Campeche y en general en todo el país que se generen los recursos necesarios en las instituciones públicas para unir esfuerzos interinstitucionalmente, que se aporte el dinero para que los que podamos hacer la formación, podamos dar la formación a los intérpretes que hay, o sea, la gente que es posible hoy llevar a ser intérpretes de la mejor manera y crear los mecanismos de, no solo de acreditación, sino de certificación de intérpretes que garanticen un acceso a la justicia más digna para todos. Y si ponemos en el centro a las mujeres, muy probablemente podamos lograr mejores cosas porque es el sector que mayor vulneración ha recibido en general, ¿no? Pues espero que esto pueda profundizar aún más la complejidad de la situación, pues tanto en cárceles como en general, ¿no? En salud, otro tema urgente de intérprete. Muchísimas gracias, doctora Artemia. Perdón. Agradecemos. Muchísimas gracias, doctora Artemia Fabré. Agradecemos mucho la amplitud e integridad, extensión de su respuesta muy completa. Como usted lo dice, desde el punto de vista de la transculturalidad, esa visión que usted tiene la ha dado su experiencia, sus conocimientos, su dedicación y su esfuerzo en la materia. Y por lo tanto, yo con esto concluir, si es que no hay ninguna otra intervención, preguntaría antes de concluir esta interesantísima conferencia de la doctora, que nos deja, de verdad nos deja muy interesados en el tema. Pudiéramos seguir platicando, pero desgraciadamente no queremos utilizar más el tiempo que todos tienen para sus actividades normales. Entonces, en nombre del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, quisiéramos entregarle de manera virtual un reconocimiento, doctora Artemia Fabré Sarandona, por impartir esta magnífica conferencia virtual, Los Derechos Lingüísticos, Mujeres Intérpretes y las Usuarias, en el marco del Día Internacional de la Mujer, San Francisco de Campeche, Campeche, a 18 de marzo de 2021. Gracias. Con mucho cariño para usted, doctora, de parte del Pleno del Tribunal. Y no me resta más que agradecer, reiterar este agradecimiento, y esperamos que no sea la última vez, porque realmente, como decimos vulgarmente, nos dejó picados con el tema, ¿no? Esperamos que en lo futuro podamos seguir abrevando de sus vastos conocimientos en la materia, y sobre todo que siga usted trabajando en nuestro querido Campeche en beneficio, pues, de esas mujeres que requieren que se reconozcan sus derechos, a veces doble y triplemente vulnerados por el sistema que todavía existe, no solamente en nuestro estado, como usted bien lo dijo, en todo el territorio nacional. Y solamente me permitiría preguntar
al magistrado presidente, dejarlo en el uso de la voz para que nos dé las palabras finales en este magnífico evento de conocimientos en esta materia tan novedosa, ¿verdad? Que esperamos, como ya dije, no sea la última vez que la tengamos con nosotros, doctora. Muchas felicidades, muchas gracias y un gran reconocimiento siempre, gracias a su labor. Gracias. Cedemos la voz al magistrado presidente. Muchas gracias. Le agradezco la moderación a mi par, el magistrado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, el acompañamiento de la señora magistrada, la licenciada Brenda Domínguez Aque, y desde luego, no menos importantes son las distinguidas personalidades que nos han acompañado, lo mismo desde la capital, como también lo hemos dicho, también desde el municipio de Carmen, por este tipo de acompañamiento virtual, para, sobre todo, vislumbrar nuevos horizontes. El día de hoy, lejos, sobre todo, de los temas tradicionales que traemos dentro de las actividades jurisdiccionales, uno que desde luego es muy bien llevado por la doctora Artemia Fabré Sarandona, pues lo tuvimos el día de hoy. Como bien dijo mi par, pues nos quedó todavía, aun cuando nos llevamos prácticamente 2 horas, pues nos queda muchísimo interés, porque este es un tema inagotado, lo hemos visto, como prácticamente de tan solo una pregunta o un comentario, pues se hace gala debidamente de conocimientos, y esto no queda más que admirar, reconocer y respetar. Por eso, de verdad, doctora Artemia Fabré, el Tribunal Electoral le da las gracias, se siente honrado con su presencia virtual y con su acompañamiento. Reitero la invitación que ha hecho el señor magistrado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez para que no sea esta la única ocasión en la cual usted nos pueda acompañar. Cuente con el tribunal también para la asociación, en lo que podamos nosotros servir. Esto es una cuestión de correspondencia, es una cuestión también de agradecimiento, y desde luego le vuelvo a reiterar, muchísimas gracias, gracias de verdad por compartir sus amplios conocimientos, su experiencia vasta y sobre todo la forma tan generosa y desinteresada que ha tenido para compartirlos con las y los servidores públicos y el público en general que nos acompaña en la modalidad virtual. Muchísimas gracias, doctora Artemia Fabré, y desde luego le vuelvo a repetir, muchas gracias también al auditorio que nos ha seguido desde las redes sociales. Muy amables y muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias, magistrado presidente. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos, a todas. Gracias. Gracias, que pasen buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora Artemia. Gracias, un gusto. Hasta luego.